Bienvenido a la primera parte de una lección sobre crecimiento exponencial. En esta lección expresaremos el crecimiento exponencial en forma recursiva, así como en forma explícita. Suponga que hay 4.000 estudiantes asistir a un colegio comunitario local, y el número de estudiantes aumenta un 5% cada año. ¿Cuántos estudiantes asistirán al colegio en 4 años? Suponga que dejamos P sub n representar el número de estudiantes asistir a la universidad después de n años. So P sub 0 representaría el número de estudiantes ahora en tiempo cero, que en este caso P sub 0 sería igual a 4.000 estudiantes. P sub 1 representaría el número de estudiantes después de un año. P sub 2 representaría el número de estudiantes después de 2 años y tanto. So si P sub 0 igual 4000, podemos decir P sub n, la población del estudiante después de unos años, sería igual a P sub n, 1, la población del estudiante del año anterior, más 0.05x P sub n, 1. Este producto aquí representa el 5% de crecimiento del año anterior. Para encontrar el porciento de un número, convertir el porciento en un decimal y multiplicar como vemos aquí. Pero estos son como términos. Aviso como estos son ambos términos P sub n, 1, para que podemos combinar estos dos términos agregando los coeficientes que nos darían 1.05x P sub n, 1. Esto se llama una relación recursiva, donde una relación recursiva es una fórmula que relaciona el próximo plazo en una secuencia con el valor o los valores anteriores. Aquí el número de estudiantes en el año n puede encontrarse multiplicando el número de estudiantes en el año anterior, que es P sub n, 1 por 1.05. Mientras que el 5% es la tasa de crecimiento, 1.05, como vemos aquí, se llama el multiplicador de crecimiento. Aviso de que 1.05 puede ser pensado como el 100% original, además de un 5% adicional. De nuevo, 100% más 5% igual 105% expresado como decimal sería 1.05. Así que si queremos calcular la población de estudiantes en los primeros 5 años, si P sub 0 igual 4000, P sub 1 igual 1.05x P sub 0. P sub 2 igual 1.05x P sub 1 y siguiente. Aviso como para cualquier valor de nos utilizamos. N, 1 siempre es 1 menos. Así que siempre estamos utilizando la población del año anterior para encontrar la población después del año n. Volviendo a nuestra pregunta, aviso después de 4 años encontramos el número de estudiantes sería 4.862. Ahora miremos la cantidad de crecimiento en estudiantes por año. Para encontrar la cantidad de crecimiento durante el primer año, tomamos la población después del año y restamos la población del año anterior. Durante el primer año hay un crecimiento de 200 estudiantes. Durante el segundo año, avise como hay un crecimiento de los estudiantes de 2010, y durante el tercer año hay un crecimiento de 221 estudiantes. Así que aviso mientras que el porcentaje de crecimiento es constante al 5%, pero aviso el incremento en el número de estudiantes no es constante. Y eso es porque esto es un crecimiento exponencial, no un crecimiento lineal como vimos en nuestra lección anterior. Ahora encontremos una ecuación explícita para el crecimiento exponencial. Una ecuación explícita nos permite calcular P sub n directamente sin necesitar saber P sub n, 1. O la población estudiantil del año anterior. Puede poder adjudicar la ecuación explícita, pero dejemos derivar con la fórmula recursiva. Así que de nuevo, vimos estas fórmulas aquí en la diapositiva anterior. Entonces, podemos decir que P sub 1 sería igual a un factor de 1.05 por 4000. Y ahora por P sub 2, dejamos P sub 1 como este producto. Tenemos 1.05x, este es P sub 1. Aviso como para P sub 2 realmente tenemos dos factores de 1.05. Así que es P sub 2, y desde P sub 3 igual 1.05x P sub 2, si dejamos P sub 2 como este producto. Aviso cómo encontrar P sub 3 realmente tenemos tres factores de 1.05 por 4000. Así que es P sub 3,
So P sub 4 igual 1.05 P sub 3. Que también está aquí. Así que aviso cómo encontrar P sub 4, realmente tenemos 4 factores de 1.05 por 4000, y ahora puede ver el patrón. Podemos decir que P sub n igual 1.05 aumentado a la potencia de nx 4.000, o si cambiamos el pedido de este producto, podemos escribir P sub n as P sub n igual 4000 por 1.05 a la potencia de n. Esta es una función de crecimiento exponencial explícita. En nuestro ejemplo, el número de estudiantes crece por el mismo % cada año. Este cambio porcentaje constante es una característica definitiva del crecimiento exponencial o geométrico. Si marcamos los valores que calculamos para la población estudiantil, podemos ver que los valores no están creciendo linealmente. Forma lo que se llama una función exponencial. De nuevo, no podemos dibujar una línea recta que pase a través de estos 5 puntos. Este gráfico se parece casi lineal, pero si cambiamos el escalado en el eje se convierte mucho más obvio. Esto no es una relación lineal que vemos aquí de este gráfico. Este gráfico ilustra el crecimiento exponencial. Para resumir, si una cantidad comienza en P sub 0, y crece por capital R% escrito como decimal, como caso inferior cada período de tiempo, luego la cantidad después de número de períodos de tiempo puede determinarse utilizando cualquiera de estas dos relaciones. La relación recursiva sería P sub n es igual a la cantidad 1 más Rx P sub n, 1. La ecuación explícita para el crecimiento exponencial sería P sub n igual P sub 0x la cantidad más R elevado al poder de n, donde de nuevo R es la tasa de crecimiento, y 1 más R es el multiplicador de crecimiento. Estas dos fórmulas en la parte inferior permiten calcular R en la cantidad R más 1 cuando se necesita. Y usaremos más en la parte 2 de nuestra lección. Esta fórmula aquí es solo la fórmula de cambio por ciento. Esta fórmula aquí es solo la fórmula de cambio por ciento. Antes de finalizar nuestra lección, regresemos a nuestra primera pregunta. Si hay 4.000 estudiantes asistir a un colegio comunitario local, y el número de estudiantes aumenta en un 5% cada año, use la fórmula explícita esta vez para encontrar el número de estudiantes después de 4 años. De nuevo, la fórmula explícita sería P sub n igual P sub 0 igual 4000x la cantidad 1 más la tasa de crecimiento. Expresado como un decimal, que sería 0.05 levantado al poder de n. Vamos adelante y simplifique esto. Esto solo sería 1.05 levantado al poder de n. Y por tanto, para encontrar la población de estudiantes después de 4 años queremos P sub 4, que solo sería 4.000 por 1.05 elevado al 4 tu poder. Así teníamos 4.000 por 1.05 levantados al 4 tu. Esta clave aquí está la clave exponente. Aviso como este es el mismo valor que encontramos con la fórmula recursiva. Habría 4.862 estudiantes después de 4 años. Vamos a ver una pregunta más relacionada con este problema. Determinemos cuándo la población estudiantil alcanzará 8000. Empezando con nuestra ecuación de crecimiento exponencial. P sub n igual 4000 por 1.05 levantado al poder de n. Queremos saber el valor de n cuando P sub n igual 8000, significando queremos resolver la ecuación 8000 igual 4000 por 1.05 aumentado al poder de n. Ahora hay dos maneras de resolver esta ecuación. Podemos solucionarlo con logaritmos o podemos solucionarlo gráficamente. En esta lección, vamos a mirar gráficamente. Para resolver gráficamente usando el método de intersección, gráficos y igual 8000 lo digo, y sub 1 igual 8000, y igual 4000 por 1.05 levantados a la potencia de n en el mismo plano coordinado. Así que llamaré a este sub 2. Si graficamos ambas de estas funciones en el mismo plano coordinado, la coordinada n o coordinada representaría la solución a esta ecuación. Mirando nuestro gráfico, aquí es donde i igual 8000, y aquí es donde i igual 4000 por 1.05. Levantado al poder de n y por tanto,
Este punto de intersección representa la solución a nuestra ecuación, donde la primera coordenada sería el valor de n. Y la segunda coordenada sería el valor de la función o el valor, y así que usando nuestro gráfico podemos determinar la población estudiantil llegaría a 8000 de exaneutones aproximadamente 14.2 años. Vamos a parar aquí para esta lección y continuaremos en la segunda parte. Espero que hayas encontrado esto útil.